Destruyen a la República escondidos en un gimnasio, resguardados por granaderos. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la informalidad y el desprecio al diálogo? El supuesto mandato para destruir al Poder Judicial es falso. ¿Dónde están Claudia y los suyos? Hoy parecen tener más poder Monreal y Patán Augusto que la propia Claudia. Además, líderes de la semana, las y los valientes estudiantes. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, tú y yo, para analizarlo concretamente en el episodio 234 de Factor Kaiser. Acompáñame. Escondidos en un gimnasio, resguardados por granaderos que supuestamente ya no existían, violando todos los procedimientos legislativos que pudieron, sin tener claro quién estaba presente y quién estaba votando, sin diálogo alguno, despreciando a estudiantes, abogados, jueces, ministros, magistrados, repudiando las súplicas de empresarios, inversionistas, socios comerciales, organizaciones internacionales. La manada de siervos del nacional populismo obradorista aprobó la reforma constitucional que destruye al Poder Judicial, haciéndose pasar por la Cámara de Diputados. Hay algo desesperantemente patológico en las formas, los modos, la prisa y la soberbia con la que han llevado este proceso. Insisten en que tienen el mandato de las urnas para destruir al Poder Judicial, pero eso es absolutamente falso. En una encuesta publicada por el periódico El Financiero, el 53% de los encuestados confirma que conoce poco o nada de la reforma. La mayoría se pronuncia en contra de la elección de jueces y la mayoría cree que los ministerios públicos y los policías, que tienen pésima imagen frente al público, pertenecen al Poder Judicial, lo que es falso. Quizá por eso la prisa absurda, porque entienden que es una mentira absoluta que los mexicanos conocen su reforma y que están de acuerdo con ella. Quizá intuyen que si pasa más tiempo solo crecerá el rechazo a la destrucción de la República que pretenden a través de la destrucción del Poder Judicial. Además de una profunda tristeza que me invade permanentemente y mucho coraje por ver la voracidad de los diputados del nacional populismo, tengo también muchas preguntas. La primera es, ¿dónde está Claudia? ¿Recuerdas alguna transición en México en la que el presidente electo no fuera el eje principal de la escena política? ¿Quién era el eje principal de la escena política durante la transición entre julio y diciembre del 2000? ¿Cedillo, el presidente saliente, o Fox, el presidente entrante? ¿Quién era el eje principal de la escena política durante la transición entre julio y diciembre del 2006? ¿Fox, el presidente saliente, o Calderón, el presidente entrante? ¿Quién era el eje principal de la transición en la escena política entre julio y diciembre del 2012? ¿Calderón, el presidente saliente, o Peña, el presidente entrante? ¿Quién era el eje principal de la escena política durante la transición entre julio y diciembre del 2018? ¿Peña, el presidente saliente, o López, el presidente entrante? En todas estas transiciones que te digo, desde la declaratoria de validez de la elección, el eje de la discusión política era el presidente electo, no el presidente que estaba por salir. 2024 es un año inédito en todos los peores sentidos posibles. Claudia superó a López por mucho, en porcentaje de votos y en votos totales. Y hoy, a 3 semanas de asumir el cargo formal de presidenta, nadie habla de ella. Nadie se ocupa de qué opina, nadie le pregunta en serio sobre las reformas, porque todo el mundo sabe que su respuesta será lo que dijo mi jefe. En plena transición, momento clave para su sexenio, la presidenta electa y su equipo son absolutamente irrelevantes, porque la voz cantante la llevan López, que dirige la orquesta, y Ricardo Monreal, convertido de nuevo en el obradorista más obradorista de los obradoristas. Monreal se reconstruye como el nuevo pastor de la manada obradorista en la Cámara de Diputados y al grito de «Misión cumplida, jefecito», le entrega hoy a su patrón la aprobación formal de su venganza contra el Poder Judicial. Sigo sin escuchar un solo argumento medianamente coherente de parte de la secta del obradorato sobre la imperiosa necesidad de esta reforma. Ni siquiera se desgastan en tratar de explicar cómo podría su reforma mejorar la impartición de justicia o el acceso a la justicia. Sus argumentos se reducen a «el pueblo nos dio la mayoría y podemos hacer lo que queramos». Algunos de los paleros más famosos en algunos medios han tratado de exponer que la intención de la reforma es la supuesta democratización del Poder Judicial a través del voto popular, pero acaban balbuceando arengas ideológicas cuando alguien se atreve a preguntarles sobre la mejora en la impartición de justicia
o sobre la mejora en la corrupción del Poder Judicial o el acceso a la justicia, los peligros evidentes de captura del Poder Judicial por parte del crimen organizado y otras preguntas pertinentes. Y este largo etcétera de cuestionamientos nunca es respondido. A partir del lunes pasado, fue patético cómo el presidente y su horda de paleros pretendieron denostar, desconocer y calumniar a la marcha de estudiantes del domingo pasado. Desde no eran estudiantes, pasando por solo eran estudiantes fifís, o fueron manipulados, o ni eran tantos, o fueron a defender la corrupción del Poder Judicial, se le desacreditó. Lo cierto es que la autonombrada izquierda mexicana decidió desconocer y hasta atacar al nuevo movimiento estudiantil, que solo busca salvar los sueños que tienen de poder ejercer la digna profesión de abogados en un país que todavía sea una república de leyes. Mientras todo esto sucede, se escucha allá a lo lejos el tímido, tenue, muy bajito susurro de los empresarios organizados que con muy buenos modos y mucha educación piden al presidente y al nacionalpopulismo que por favor, porfas, no destruyan al Poder Judicial. Esto en comunicados muy cuidados y muy ambiguos, publicados en sus redes sociales oficiales, que nadie pela. Por su parte, algunos valientes diputados de la oposición intentaron dar la batalla testimonial en este improvisado gimnasio, en el que la clase política simulaba ser la Cámara de Diputados, pero con ningún efecto real. Con mucha esperanza, varias organizaciones apuestan a que los 43 senadores de oposición resistirán los embates, los chantajes, las amenazas, los intentos de compra y agresiones del nacionalpopulismo obradorista. Solo tienen que doblar a uno o a una senadora para tener la mayoría calificada. Te confieso que tengo pocas esperanzas de que los 43 se mantengan firmes. Ojalá me equivoque. De verdad quiero estar equivocado en esta. Habrá que darles mucho seguimiento personal y muy cercano. Te confieso también que permanentemente me invade esa sensación que seguro compartes conmigo de ya valió madres todo, no hay nada que hacer. Como tú, tengo que luchar permanentemente, diario, contra esa desesperanza. Pero si algo aprendí en este último año es a no intentar hacer predicciones frente a estos tipos que son capaces de lo que sea. La pregunta es hoy, ¿qué va a pasar con México? Nadie sabe, yo no tengo idea. Solo puedo analizar los distintos elementos que están hoy a la mano para tratar de interpretarlos y decir 5 cosas. 1. Yo ya no tengo duda de que el eje del poder es y seguirá siendo López. 2. Todo parece indicar que Claudia y su equipo están de acuerdo con esto y no piensan dar la batalla. 3. Todo parece indicar que López está haciendo todo lo que puede para debilitarla al convertir en un caos su inicio de sexenio. ¿Con qué fin? Solo se me ocurre que lo hace para que ella dependa de él. 4. Vuelven a surgir 2 polos de poder masculinos, como Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Patán Augusto en la Cámara de Senadores, que están haciendo todo lo que pueden por ser los niños consentidos de López y así, ejes del poder nacional, del nacionalpopulismo, que le resta aún más poder a Claudia. 5. A partir del 1 de octubre, el nacionalpopulismo sufrirá de esquizofrenia, porque tendrán, por lo menos desde el plano formal, a una presidenta en el cargo y a un líder más crecido que nunca, haciendo home office y moviendo todos los hilos. Desde el maximato en los años 40 del siglo pasado, México no vivía una presidencia dividida en 2. No conozco un solo caso de éxito en el mundo de un país bien gobernado por 2 personas al mismo tiempo. Supongo que dentro del nacionalpopulismo obradorista creen que somos tan especiales en México que aquí sí se puede. Yo veo ahí la receta del caos y la implosión interna. Ojo, repito, no es una predicción. Es solo una interpretación racional de los elementos que tenemos hoy a la mano. Si esto sucede, el país necesitará, como nunca antes, 3 cosas. Una agenda alternativa de los temas más importantes para empujarla en todos los foros posibles. 2. Líderes dispuestos y capaces para empujar esa nueva agenda. Y 3. Organizaciones verdaderamente ciudadanas que estén dispuestas a dejar a un lado los egos personales para salvar a la República. Esa es la resistencia. Y por eso digo, ¡viva la resistencia! Líderes de la semana, las y los valientes estudiantes. Se siguen organizando por todo el país. Todo parece indicar que la marcha del domingo pasado fue solo el inicio de su movilización. Fueron abiertamente despreciados y rechazados por los legisladores del nacionalpopulismo obradorista que les cerraron las puertas en las narices. Insisten, entre la secta,
de que se trata de niños fifís manipulados por la oposición. No se dan cuenta de que se trata de jóvenes luchando por su futuro y por sus sueños, no por un hueso o por un partido político. López surgió a la escena política y creció políticamente porque se puso del lado de las causas sociales más duras y relevantes en el país. Las traicionó todas como presidente, cada una de ellas. Desde las causas de la pobreza y la desigualdad, pasando por las causas de la violencia y las de los desaparecidos, las causas de quienes luchaban por las libertades y contra la militarización, las causas de quienes sufren por la violencia y la violación a los derechos humanos, hasta las causas de quienes aborrecían la corrupción de gobiernos anteriores. Hoy decide sumar la traición a la causa de los estudiantes. Su ego frágil lo convence de que solo se trata de un puñado de jóvenes manipulados por los partidos o por el Poder Judicial. Su ego frágil le dice que no puede haber jóvenes que no lo amen a él, de no ser porque los engañan o los compraron. Su ego frágil lo convence de que la mayoría de los jóvenes de México quieren estudiar en las universidades del bienestar, están felices con las dádivas del gobierno y no creen que la destrucción del Poder Judicial y de los órganos autónomos destruyen miles de sueños de desarrollo profesional. Yo creo que es un pésimo cálculo. Lo que yo vi y escuché en la marcha del domingo pasado fue a decenas de miles de jóvenes muy bien informados, bien organizados, que tenían muy claro que estas reformas destruyen sus sueños profesionales y que, por eso, valía la pena dar la batalla. El ego de López le hace imposible ver todo esto. Pero Claudia fue líder estudiantil, o eso dice, y estoy seguro que ella sí puede ver estos reclamos como legítimos y contundentes en este movimiento estudiantil que parece completamente nuevo. Ojo, dije lo puede ver, no que tenga el poder para hacer algo. Por su parte, nosotros tenemos que apoyar de todas las maneras posibles a estos estudiantes, darles todos los foros y plataformas posibles, replicar todos sus mensajes, aportarles toda la experiencia y conocimiento que nosotros podamos. Las y los estudiantes movilizados hoy son una luz de esperanza y por eso son líderes de la semana en Factor Kaiser. Gracias, jóvenes. La sección Por eso pago internet. ¿En manos de quién estamos? Te voy a dejar aquí un video que no necesita explicaciones. Ahí están dos de los representantes populares que están ahí para destruir a la República. Dos prestigiados legisladores que tienen en sus manos el futuro de este país. Échale un ojo y comenta aquí abajo de este video lo que opines acerca de quiénes nos están representando. Estamos sesionando en la sede alterna para sacar la reforma al Poder Legislativo. Y miren, nos trajeron la Casa del Trompo. ¿Quién creen que nos hizo el favor de traernos? Vayan, están en Interlomas y satélite. En Interlomas sin satélite nos trajo a todos los diputados acá. Se lució, acaba de meter un golazo este cabrón con este detallito.